Los procesos de conocimiento en materia de familia van a ser dos específicamente: el juicio ordinario y el juicio oral. Sobre todo con las reformas del decreto 47-2022, la mayoría, o por así decirlo, casi todos los juicios de conocimiento en materia de familia van a ser orales. Pero eso no significa que no vamos a abordar o estudiar todos los procesos de conocimiento en materia civil. Pregunta de examen privado, son cuatro. ¿Cuáles son? Juicio ordinario, juicio oral, el juicio sumario y el arbitraje. Esos son los temas que vamos a iniciar. Pero antes de iniciar de lleno con el juicio ordinario, es importante que ustedes sepan cuál es el fundamento legal de la jurisdicción de familia. Recordemos que cuando hablamos de jurisdicción estamos hablando de la facultad que tienen los jueces de administrar justicia en un determinado ramo y competencia. En este caso nos estamos refiriendo exclusivamente al derecho de familia o derecho familiar, que como ustedes ya saben es eminentemente tutelar de los hijos. ¿Por qué? Porque al no poseer capacidad de ejercicio, no pueden adquirir derechos y obligaciones por sí mismos, sino que todo lo tienen que realizar a través de sus representantes legales. Es por eso que la ley está diseñada para darles una protección tutelar en beneficio siempre de los hijos menores de edad. Bueno, entonces, ¿dónde está fundamentada principalmente la jurisdicción de los juzgados de familia? Existe una ley en específico que se llama Ley de Tribunales de Familia. También ya se las compartí, ya ustedes tienen el archivo, lo pueden descargar, lo pueden imprimir si así quieren, o bien comprar la ley, o quienes ya tengan la ley, pues enhorabuena, excelente. Vamos a analizar los artículos más importantes de esta ley. Primero, el artículo 1 de la Ley de Tribunales de Familia nos establece que los tribunales de familia tendrán jurisdicción privativa y especial para conocer todos los asuntos relativos a la familia. ¿Qué asuntos? Los que ya vimos en el libro primero del Código Civil. Ejemplos: alimentos, paternidad y filiación, unión de hecho, divorcios, tutelas, adopciones, etcétera. Todo lo relativo a los asuntos de familia. Pero expliquemos, ¿qué significa jurisdicción privativa y especial? Cuando estamos hablando de privativa, es decir, que se van a dedicar única y exclusivamente a conocer asuntos de familia. Ya no se van a mezclar las competencias de los juzgados al indicar que también van a conocer asuntos civiles, asuntos de trabajo o laborales, no, sino que se van a dedicar exclusivamente a la jurisdicción de familia. Y al decir que es especial, es porque se van a especializar, capacitar, desarrollar principalmente en el ámbito de familia. Eso significa jurisdicción privativa de familia. ¿Cuál es la competencia de los tribunales de familia? El artículo 2 de dicha ley establece, aquí viene la primera reforma, el artículo 6 del decreto 47-2022. También ya tienen este texto en su haber. Y si no lo han descargado, lo pueden hacer, lo dejé cargado en claro. Corresponde a los tribunales de familia conocer y resolver los asuntos del derecho de familia, sean estos contenciosos, es decir, que tengan litis de por medio, o sean voluntarios. Así también, si se trataran de ejecución o bien sean cautelares para la preparación de un juicio. Licenciado, no me queda claro o no me recuerdo qué significa eso de juicios contenciosos, voluntarios, ejecución o cautelares. Ah, pues les recuerdo que hace 20 días aproximadamente desarrollamos ese tema de aspectos generales del derecho procesal de familia y específicamente la clasificación legal de los procesos. Ahí usted puede tener ese recordatorio de los mismos. Les compartí ese documento también, ya tienen en su biblioteca o en su haber. Vamos con algunos ejemplos de principales juicios en materia de familia. ¿Cuáles son? Por mencionar ejemplos, no significa que sean los únicos, pero a mi criterio los más importantes. Todo lo relativo al derecho de alimentos, entiéndase fijación, aumento o disminución, paternidad y filiación, la unión de hecho,
patria potestad, tutela, adopción, protección o seguridad de las personas, reconocimiento de preñez o parto, divorcio y separación, nulidad y anulabilidad del matrimonio, cese de la unión de hecho, el patrimonio familiar y las ejecuciones en la vía de apremio o bien a través del juicio ejecutivo. ¿De qué depende? Del título ejecutivo por el cual se promueva la acción, que debe ser eminentemente familiar. Y por último, también todos los asuntos voluntarios de índole familiar. Recordemos que cuando hablamos de juicios voluntarios nos estamos refiriendo a jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, disposiciones o administración de bienes de menores, capaces, ausentes, dentro de otros. ¿Qué vamos a entender por tribunales de familia? El artículo 3 de la Ley de Tribunales de Familia, reformado por el artículo 7 del Decreto 47-2022, establece que los tribunales de familia están conformados por tres clases o tipos de órganos jurisdiccionales. En primer lugar, los juzgados de paz con competencia en asuntos de familia, los juzgados de primera instancia con competencia en asuntos de familia y las salas de la Corte de Apelaciones de Familia. Ustedes se preguntarán, ¿cómo saber ante qué juzgado vamos a interponer la acción? Depende de las reglas de competencia, lo cual ya estudiamos en clase previamente también. Recordemos que tenemos competencia por jerarquía o grado, por materia y la más importante, por territorio y por cuantía. Dependiendo el territorio y la cuantía, así va a ser necesario o usted va a tener claro ante qué juzgado tiene que promover su acción. Importante, el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, también reformado por el artículo 11 del Decreto 47-2022. Establece, y esto nos cambia totalmente el paradigma, porque nos indica que todos los asuntos y controversias sometidas a los tribunales de familia se conocerán y resolverán en juicio oral, conforme las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, sin perjuicio de lo que en particular se prevé expresamente en dicho código o en el Código Civil o también en la Ley de Tribunales de Familia. Anteriormente a esta reforma, estaban divididos los juicios que se conocían o los juicios que servían, mejor dicho, para conocer asuntos de familia, entre juicios ordinarios y juicios orales. Ahora, como repito, la mayoría de juicios o controversias se resuelven en el juicio oral. Y se complementa con el artículo 9 de la Ley de Tribunales de Familia, reformado por el artículo 12, el decreto 47-2022. Establece que cualquier oposición que se presenten en los asuntos de jurisdicción voluntaria, recuérdense que en jurisdicción voluntaria no hay litis, no hay controversia. ¿Y qué pasa si una parte no está de acuerdo? Entonces surge una oposición. Toda esta oposición o controversia dentro de jurisdicción voluntaria se va a tramitar en la vía ordinaria. En otras palabras, en juicio ordinario. Pero los juicios ejecutivos, ejecuciones especiales, ejecuciones en la vía de apremio, medidas cautelares y diligencias de preparación del proceso, se van a sujetar, de acuerdo a los procedimientos específicos contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107 del Jefe de Gobierno de la República de Guatemala. Bueno, entonces puede ser que ahorita surja la duda en ustedes, licenciado, ¿por qué entonces, a mi criterio y según lo que usted acaba de explicar en clase, el juicio más importante que nos tenemos que aprender para asuntos de familia es el juicio oral? ¿Estaremos de acuerdo en eso? Claro que sí, tienen razón. El juicio más importante que ustedes tienen que conocer para asuntos de familia es el juicio oral. Pero entonces, ¿por qué el siguiente tema que vamos a desarrollar el día de hoy y que ustedes están viendo en pantalla dice juicio ordinario? Bueno, permítanme explicarles. ¿Qué significa juicio ordinario? Es el juicio prototipo o tipo que debemos de dominar para poder conocer cualquier otro juicio. Recordemos que algo ordinario significa algo normal, algo común, algo típico. Entonces, debemos de dominar a perfección o a cabalidad la generalidad para luego especializarnos en un juicio en específico.
como lo es el juicio oral. Además de ello, para llevar una secuencia lógica y ordenada en el estudio de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, como ustedes se pueden dar cuenta, el primer juicio que aparece en el libro segundo de los procesos de conocimiento del Código Procesal Civil y Mercantil es el juicio ordinario. Entonces, vamos a desarrollar todo el juicio ordinario y las particularidades de cada medio de prueba y después nos vamos a especializar en el juicio oral. Además, déjenme decirles que las disposiciones que rigen para el juicio ordinario van a ser las mismas que para el resto de juicios. Decía un maestro, el licenciado Mario Estuardo Gordillo Galindo, quien domina el juicio ordinario, domina cualquier juicio en materia civil. Si usted no domina el juicio ordinario, no va a dominar ningún otro juicio en materia civil. Pongámosle atención entonces. Vean la importancia que requiere que dominemos el juicio ordinario. Después de estudiar el juicio ordinario, ya vamos a estudiar el resto de juicios, pero ustedes se van a dar cuenta que lo único que van a cambiar van a ser los procedimientos y los plazos, pero en sí las reglas y las instrucciones van a ser las mismas. Por eso también préstenle atención cuando desarrollamos el tema de la prueba, porque ustedes no solo van a aprender a diligenciar cada uno de los medios de prueba, sino también la doctrina y cómo se valora cada uno de los medios de prueba. Vamos a dar inicio entonces con el juicio ordinario. Muy bien. ¿Dónde tenemos regulado el juicio ordinario? En el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Juan Carlos Fuentes, muy buenos días. ¿Me ayuda con la lectura de la definición de juicio ordinario, por favor? Con mucho gusto, denme un segundo, ahorita ubico el artículo. Eh, no se Dice, preocupe. gracias, artículo 96, vía ordinaria. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en el juicio ordinario. Gracias. ¿Y podría leer la definición que tenemos en pantalla, por favor? La de actos introductorios o definición. Bueno, definición, muchas gracias. Es un proceso de conocimiento tipo o común con el cual se declara un derecho, se constituye una situación nueva o distinta, o se condena el cumplimiento de una obligación. Se tramitarán en esta vía todos aquellos asuntos que no tengan señaladas en la ley una tramitación especial. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué significa eso? Que se tramitarán en esta vía todos aquellos asuntos que no tengan señalada en la ley una tramitación especial. Es decir, que cuando la ley expresamente no nos indique que se va a tramitar un asunto en juicio oral, en juicio ejecutivo, etcétera, pues supletoriamente se va a regir por el juicio ordinario. Es muy similar con el tema de las capitulaciones matrimoniales, se recuerdan, y el régimen económico del matrimonio. Los contrayentes están en su libertad de indicar y decidir qué, qué juicio, perdón, qué régimen van a optar para su matrimonio. Pero si no lo indican, pues subsidiariamente o supletoriamente se les va a aplicar el régimen de comunidad de ganancial. Entonces, muy similar es en la vía procesal y yo sé que es una analogía que tal vez no va acorde, pero para que ustedes tengan una mejor apreciación. Si la ley no señala una vía o un juicio específico para determinado asunto, se va a conocer en juicio ordinario, subsidiaria y supletoriamente. Antes de continuar con el tema de juicio ordinario, les pregunto, ¿tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta en relación al tema de jurisdicción de los tribunales de familia, que fue el primer tema que abordamos hoy? Todo bien, Lick. Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Hablemos ahora sobre los actos introductorios.
Yo sé que les gusta a ustedes el derecho penal y que este tema ya lo han estudiado en clase. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuáles son los actos introductorios en materia penal? Pregunta de examen. En penal, ¿verdad? Aquí no se los voy a preguntar. Aquí yo les voy La a de, preguntar cuáles son los actos introductorios en materia civil, les voy a preguntar yo. Como les gusta el derecho penal, hablemos un poquito del derecho penal. ¿Quién se la sabe? el derecho penal es la denuncia, la querella y la prevención policial. Muy bien, excelente compañero. ¿Y cuáles son los actos introductorios en materia civil entonces? Me imagino que una denuncia. Uy, pues ahí está imaginando mal, pero le voy a ayudar. Sería Ahí lo tiene demanda, en Lick. pantalla, ahí tiene el tip, el chivo, como dicen La ustedes. demanda, Lick. Muy bien, Demanda, Lick. excelente. ¿Saben por qué quería tocar este tema de esa manera? Porque yo he escuchado abogados, catedráticos de universidades diciendo la demanda penal, dicen, o la denuncia civil. Uy, a mí me da un dolor de cabeza cuando escucho eso. Le digo, muy bueno, que tenga un buen día, le digo yo, y me alejo lo más rápido posible de esa persona. No vaya a ser que me contagie, dije yo. Miren, pues, son términos totalmente distintos. Una denuncia es el conocimiento de un hecho criminal en ámbito penal. Entonces, en materia civil y de familia, el acto introductorio del actor se llama demanda, que es un escrito que tiene que cumplir ciertos requisitos, ahorita los vamos a ver, y el acto introductorio del demandado se llama contestación de la demanda, o bien excepciones previas si se planteara. Entonces, por favor, compañeros, así como ustedes se recuerdan que yo les dije que la palabra correcta es cónyuges, porque no veo donde haya una U entre la G y la E, para que diga cónyuges, pero bueno, se las perdono. De ahora en adelante, no me vayan a decir, por favor, denuncia civil o demanda penal, porque no existe. Dejen lo penal por una parte, y si quieren, se los voy a explicar ahorita, pues, porque para que no digan, él solo lo trajo a colación y no explicó. Les voy a explicar los actos introductorios en materia penal. La denuncia es el conocimiento de un hecho criminal. Generalmente se interpone ante la Policía Nacional Civil o bien Ministerio Público. La obligación es ponerlo en conocimiento del juez competente. La denuncia. Que, y la denuncia es para todos los delitos de acción pública. Hablemos de la querella. La querella es el acto introductorio por medio del cual quien se cree víctima de un delito de acción privada lo pone en conocimiento de un juez. Esa es la querella. Entonces, la querella es para delitos de acción privada. Y por último, tenemos la prevención policial o parte policial, como muchos lo conocemos, ¿verdad? Esta es el conocimiento que realiza el agente de la Policía Nacional Civil y que si bien es cierto no cumple con los requisitos de una denuncia, pues también da a conocer el hecho criminal. La diferencia es que esta lo realiza el agente de Policía Nacional Civil, mientras que la denuncia la puede realizar el propio agraviado víctima, cualquier funcionario público o también en el Ministerio Público. Bueno, eso es actos introductorios en materia penal. Punto y final, dejamos ese tema por un lado y ahora regresamos a nuestro tema central del día de hoy, que es el juicio ordinario. Entonces, como todo juicio, debe de iniciar con un acto introductorio, estamos claros. Pero en estos actos introductorios, no únicamente son dos, como yo les decía. El acto introductorio del actor o demandante se llama demanda y el acto introductorio o de iniciación del demandado se llama excepciones o contestación de la demanda. ¿Para qué sirven o qué tienen en común los dos? Que ambos son acontecimientos que permiten a las partes involucrarse o intervenir en el proceso. Para plantearlos dependen únicamente de la voluntad o del impulso de las personas. ¿Se recuerdan que en la última clase estudiamos hechos jurídicos y actos jurídicos?
que tienen consecuencias dentro del proceso, pues este es un acto jurídico, porque depende de la voluntad plena de la persona. Por eso es que uno de los principios rectores en materia civil es, o de los procesos civiles, es el impulso procesal de las personas. No, aquí no hay impulso de oficio, acá es el principio dispositivo y de impulso procesal. El proceso depende de las partes. Si las partes no lo diligencian, pues el proceso no avanza. Otro nombre que reciben los actos introductorios, también se conocen como actos de iniciación procesal. Vamos a hablar ahorita sobre ellos, sobre la demanda y sobre la contestación de la demanda. Lo importante es que ya tenemos el punto central. Ya ustedes conocen que el término correcto para referirse al acto introductorio en materia civil y de familia va a ser demanda. Hablemos sobre la demanda. Existen muchas definiciones de la demanda, cómo la podemos conocer, pero a mi criterio este es el más completo. Su fundamento legal está en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Emily, muy buenos días, gusto saludarla. Yo sabía que usted iba a estar conectada porque usted no se pierde una clase. Buenos días, Hágame el licenciado. favor de ayudarme con la lectura. ¿Qué es una demanda? Demanda. Es un acto procesal introductorio mediante el cual el actor ejercita el derecho de acción solicitando a un órgano jurisdiccional que haga valer una pretensión que le asiste. Entonces, es un acto procesal introductorio mediante el cual el actor o demandante ejercita su derecho de acción. Recordemos que acción es poner en movimiento un órgano jurisdiccional, solicitando que se le haga valer la pretensión. ¿Qué es la pretensión? La petición o solicitud en concreto que tenemos. ¿Por qué ya no explico estos temas? Pues porque ya los vimos, compañeros, hace 20 días en la última clase, y si usted no estuvo en esa clase, pues ahí quedará guardado en Classroom el documento y usted se puede poner al día. Emily, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Los requisitos los vamos a clasificar en dos: requisitos de forma y requisitos de fondo. ¿Cuáles son? O mejor dicho, primero miremos en qué artículo los encontramos y ya después vamos a ver cuáles son. Por favor, Emily. Requisitos de la demanda de forma en los artículos 50, 61, 63 y 79. Bien. ¿Y los requisitos de fondo? Ahorita, licenciado. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí. Estructura de la demanda. 1, encabezamiento. Los requisitos de fondo, ¿en qué artículo los encontramos? Está aquí en la misma línea, solo que no me lo dijo usted. De fondo, artículos 106 y 107. Muy bien. ¿Por qué vamos a dividir los requisitos de la demanda en dos? Porque los requisitos de forma no varían o no llevan inmerso el rechazo de plano de una demanda, sino como bien lo dice su nombre, son requisitos de forma que ante su omisión lo que procede es un previo, mientras que los requisitos de fondo, al ser más especiales, ¿verdad? Como su mismo el nombre lo indica, el fondo de la demanda depende de ellos. No puede subsistir una demanda si no tiene estos requisitos. Entonces ahí sí da origen a que se rechace de plano la demanda. Diferencia entonces, la ausencia de requisitos de forma lleva como consecuencia que se interpongan previos. La ausencia de requisitos de fondo trae inmersa la consecuencia que se rechace la demanda. Bueno, ahora sí, vamos a ver cuáles son los requisitos de forma. Ahorita los de forma. Y para ello, hemos diseñado la estructura de una demanda. Con su permiso, Gabriela Borrayo, si puede apagar su micrófono, se lo agradecería. Ahora sí, Emily, dentro de la estructura de la demanda, los requisitos de forma, esto está específicamente en el 61. En el artículo 61, ustedes van a encontrar los requisitos o los datos que lleva el encabezamiento.
que así se le llama a la parte inicial de cualquier memorial o escrito. ¿Cuáles son, Emily? Em, el encabezamiento, designación del juez competente, nombre completo de solicitante o su representante legal, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio, casillero electrónico para recibir notificaciones del auxilio profesional del objeto de la competencia. Muchas gracias. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Habiéndole dado la oportunidad a los compañeros que apaguen su micrófono, no habiéndolo hecho, la verdad, continuemos entonces. Veo que hay unos compañeros que no quieren estar en clase, no hay ningún problema. Entonces, pero me distraen a los demás y me distraen a mí. No solo que qué buena inercia traigo hoy de clases. Saquemos lo de la clase mejor si aquí nadie está obligado a participar ni a estar en un lugar en donde no quiere estar. Estructura de la demanda. El encabezamiento es la parte introductoria de un escrito, conformado por la designación del juez competente, el nombre completo del solicitante o su representante legal, edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión u oficio, el domicilio. Aquí viene reforma del decreto 47 de 2022 que antes decía lugar para recibir notificaciones, en cambio ahora es casillero electrónico para recibir notificaciones. Además, indicar qué abogado nos está auxiliando y el objeto de la comparecencia. ¿Dónde tenemos la obligación del auxilio profesional? Esto lo encontramos en el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 50 establece que las partes deberán comparecer auxiliadas por un abogado colegiado activo. Bueno, entonces, en el encabezamiento tenemos los numerales 1 y 2 del artículo 61. Bueno, ya vamos avanzando con nuestra estructura y redacción de la demanda. Por favor, Emily, ¿qué otros requisitos debe tener la demanda? 2 hechos, 3 medios de pruebas, 4 fundamentos de derecho, 5 petición de trámite y de fondo, 6 citas de leyes aplicables, 7 lugar, fecha, firma del actor, firma y sello del abogado, precedida de la frase en auxilio. En su 8 auxilio. en su auxilio. 8. Dentro del día siguiente de presentada en forma electrónica la primera solicitud, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles como partes hayan de ser notificadas la primera vez, indicar el número de copias que se acompaña. Muy bien, gracias. ¿Quién me ayuda a darle fundamento legal a cada uno de estos requisitos? Por ejemplo, en la relación de hechos en los que basa su demanda, ¿cuál es el fundamento legal de ello? El artículo 61, numeral 3. Muy bien. Y aquí nos vamos a auxiliar de los requisitos de fondo. ¿Se recuerdan en qué artículos están? 106 y 107. Entonces, ¿en qué otro artículo podemos encontrar fundamento legal de la relación de hechos? Ya les dije ahí qué artículo. En el 106, Ah, por favor, le puede dar lectura. artículo 106, A ver, tal vez un contenido vecino, de la ¿no? demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y petición. Muchas gracias. Entonces usted ya casi que ayudó a sus compañeros con el resto de lo que le voy a preguntar. En donde tenemos los fundamentos legales de que en una demanda debemos consignar los medios de prueba, el fundamento de derecho
y la petición. En el En el 106, 107. Démosle lectura, por favor, porque no estamos adivinando. No era bingo, decía el profesor Ricardo Alvarado Sandoval, que en paz descanse. No es bingo, compañeros. Démosle Artículo, lectura, artículos, por favor. arti- artículo 107, documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el artículo 107 se refiere específicamente y únicamente al medio de prueba documental. Es el único medio de prueba que se debe de acompañar a la demanda al momento de presentarlo. Los demás medios de prueba solo se ofrecen, solo los documentos se deben de acompañar. Bueno, esto es para el apartado de medios de prueba. Vamos con el fundamento de derecho. Leamos ahí el artículo que nos regula que debemos de cumplir con anotar el fundamento de derecho. Me han estado contestando bien, es parecido a lo que les estoy preguntando. Artículo Compañeros, 108. ¿por qué el 108? No. Ustedes recuérdense de dónde están los requisitos de la demanda. Les dije que hechos, medios de prueba, fundamento de derecho y petición son requisitos de fondo. ¿En dónde tenemos los requisitos de fondo? Artículo 109. ¿Por qué 109? Fondos En el son artículo 106 y 106 y 107. 107. Ah, ya vieron, no, y tampoco son 12, solo uno. Si no es bingo, no es. Muy bien, leamos el apartado. Es que si no lo leen ahorita, yo estoy seguro que ya no van a leerlo nunca más estos artículos. Entonces, por lo menos hoy leamos. Artículo 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Así es. La pregunta en concreto decía el fundamento de derecho. Igualmente, el artículo 61, pero en el numeral 4, ¿qué establece? fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. Muy bien, muchas gracias. Es decir, ¿verdad? Que tenemos dos artículos distintos que nos exigen que debemos de consignar un fundamento de derecho. Luego, en nuestra estructura de la demanda, tenemos la petición. La petición es la solicitud en concreto que le vamos a hacer al juez. La podemos dividir en dos. Petición de trámite o cajoneras, como normalmente se dice, que es las que van todas, las que siempre van en cualquier memorial, y también las peticiones de fondo. En las peticiones de fondo ya dependerá del caso en concreto. Esta ya no es general, ¿verdad? Sino que ya es única o especial para el caso en sí. Está en el artículo. Luego, tenemos la cita a leyes aplicables que se relaciona mucho con el fundamento de derecho. Luego, el lugar y fecha. Esto lo regula el artículo 61, numeral 7. Y la firma del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina. Así como el sello de este. Antes de la firma y sello de abogado, debe de ir precedida la frase en su auxilio para determinar quién es el solicitante y quién es el abogado. Si el solicitante no sabe o no pudiere firmar, lo hará en nombre de la otra persona o bien el abogado que lo está auxiliando. En cuanto al número de copias, la parte final que dice el numeral 8 de lo que tenemos en pantalla está regulado en el artículo 63 del Código Procesal Civil y Mercantil, que también sufrió reformas del decreto
13-22. El decreto 13-22 es otra reforma muy reciente que forma parte de la ley, o mejor, sí, la ley de tramitación electrónica de los expedientes judiciales. Ahí veo que el compañero en el chat de la clase les acaba de tomar una pantalla o les acaba de tomar una foto y compartir una foto de lo que está en pantalla. Pues está bien, digamos que si no miran la pantalla van a ver ahí el mensaje del compañero, aunque yo, si se dan cuenta, yo nunca vengo a improvisar o a sacarme los temas de la manga. Yo se los comparto en pantalla, ustedes lo están viendo, no me lo estoy inventando. Y por eso me gusta darle su fundamento legal, para que no digan, ese leak solo casaca nos viene a hablar, eso no es así. Por eso los pongo a leer la ley. Porque por lo menos hoy, un día sábado, lean la ley. Por ahí hubo un compañero que me preguntaba hace algunas semanas, Lick, deme un consejo para que me guste el derecho, me decía. Lea la ley, compañero, la que usted quiera, pero lea, conozca la ley. Bueno, entonces acá tenemos la estructura general, y no, aquí no me estoy refiriendo a ningún caso en específico, pero la estructura de una demanda o de un escrito inicial. Al finalizar la clase, les voy a compartir acá, por este medio, en el chat de esta clase, un documento que se llama Ejercicio de Redacción de Demanda. Y eso va a ser la otra parte de la clase del día de hoy. Hoy vamos a terminar antes la clase. ¿Por qué? Porque les quiero dejar este ejercicio para que ustedes, en la comodidad de su casa y leyendo una estructura de demanda que yo ya les tengo previamente realizada, ustedes verifiquen, vean, analicen cada uno de los artículos que ahí se mencionan para que conozcamos la ley, nos familiaricemos con la ley. Bueno, continuemos. Hoy vamos a abarcar hasta las actitudes del demandado. De ahí nos vamos a... Luego de presentar la demanda, en nuestro orden lógico del desarrollo del proceso ordinario, es necesario o menester que el juzgado dicte la primera resolución. ¿Quién dicta las resoluciones judiciales? Pues el juez, ¿verdad? El juez competente. Entonces, una primera resolución va a ser un decreto de mero trámite, a través del cual puede suceder cualquiera de estas tres cosas. Primero, si todo está conforme a derecho, si cumplió con todos los requisitos de la demanda, se le va a dar trámite a la misma. Si no se ha cumplido con algún requisito de trámite o de forma, mejor dicho, se va a interponer un previo, indicando que previo a darle trámite a la demanda, se tiene que subsanar o resolver ese faltante, ese pequeño requisito que nos hace falta. Por el contrario, si lo que hace falta en la demanda es un requisito de fondo, acá sí se va a rechazar de plano. ¿Dónde tenemos regulado lo relativo a la primera resolución y específicamente a los previos? En el artículo 109, el que hace poco pues alguien dijo, yo creo que es el 109. El 109 regula lo relativo a la primera resolución. Establece, los jueces repelerán, es decir, van a rechazar de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos en la ley, explicando o expresando por qué es que se realiza e indicando los defectos que hayan encontrado. Muy bien. Luego de la primera resolución, tenemos la notificación. Hay un principio en todo derecho procesal que establece que toda resolución debe de notificársele a las partes, porque si no se les notifica, ellos no quedan legalmente notificados. Y si no están legalmente notificados, no se les puede afectar en sus derechos. ¿Por qué? Porque yo no fui legalmente notificado. Usted pudo haber dictado la resolución y ordenándome a mí que entregue determinado objeto o que deje de hacer determinada acción. Pero si yo no fui legalmente notificado, yo no estoy obligado a cumplir. ¿Qué nos dice la definición que tenemos en pantalla? Es un acto procesal de comunicación. Aquí no de resolución, sino de comunicación. La resolución ya fue dictada. Aquí solo se le comunica a las partes.
Así lo dice, en donde se le hace saber a las partes el contenido de una resolución. Y sin la notificación, las partes no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. Ahora bien, veamos qué nos dice el artículo 66, reformado por el artículo 30 del decreto 13-2022. Repito, Ley de Tramitación Electrónica de los Procesos Judiciales. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ellos no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. Muy similar la definición, ¿verdad? Bueno, entonces veamos ahora cuáles son las clases de notificaciones que existen. Son 3. Licenciado, ¿habrán más? No. Fíjense que hasta el año pasado, cuando yo di este curso y se los enseñé a los estudiantes, les enseñé otros 2 mecanismos legales de notificación que ya no se usaban, pero estaban en la ley. ¿Cuáles eran? El libro de copias y el boletín judicial. Yo lo explicaba, ¿verdad? Porque estaba en la ley. Y a mi criterio ese era un ejemplo de derecho vigente, pero no positivo, porque no se cumplía. Entonces también como se ha ido modernizando todo el sistema de justicia paralelo a cómo avanza y evoluciona la sociedad y las técnicas de comunicación, pues así también se modernizaron el sistema de notificación. En ese sentido, existen 3 clases de notificaciones. Las personales, la que se realiza por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. Me permito explicar cada una de ellas. Las notificaciones personales es la que realiza el notificador del juzgado o el notario notificador. Recuerden que vimos que el notario puede ser auxiliar del juez. Acá hay un ejemplo de cuando el notario es notario notificador. Y la notificación personal va a ser aquella primera resolución que se le va a hacer a la parte demandada. ¿Por qué a la parte actora no? Porque un requisito en su demanda, como ya lo vimos, es señalar casillero electrónico. Entonces, como ya señaló casillero electrónico, el actor se le va a notificar por el segundo medio, que es el medio electrónico. En cambio, el demandado, como todavía no ha comparecido al proceso, se le debe de notificar personalmente. ¿En dónde? En la dirección de su residencia o de donde pueda ser habido de conformidad con lo que dijo el actor en su escrito inicial. ¿Me puede dar fundamento legal de esto? Con mucho gusto. Es el artículo 61, numeral 5. ¿Quién me apoya con la lectura del artículo 61, numeral 5? Dice nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar. Muy bien. Entonces, acá nosotros tenemos que indicar en nuestra demanda a quién estamos demandando y en dónde se le puede notificar. Esa va a ser la notificación personal. Siguiente, notificación por medio electrónico. Bueno, yo creo que ya quedó claro con la explicación anterior, pero repito, la notificación por medio electrónico es aquella que se realiza a través del casillero electrónico que los abogados auxiliantes señalan en sus escritos. Entonces, recapitulando, solo la notificación que se realiza por primera vez se realiza por medio personal. La segunda y subsiguientes notificaciones ya es por medios electrónicos. Y por último tenemos por los estrados del tribunal, artículo 68. Esto sucede o acontece cuando la parte no cumple con señalar lugar para recibir notificaciones por medio electrónico. Entonces, para que se vea obligado y afectado en sus derechos y se dé por notificado, se le notifican los estrados del tribunal. ¿Qué son los estrados del tribunal? Pues aquellos compañeros que tengan la dicha de realizar pasantías en un juzgado o de trabajar en un juzgado, sabrán que es un pizarrón, una tabla de madera, tablex o similar, que se coloca en la entrada del juzgado o bien en la comisaría a la par, en donde con un clips o un pequeño clavito o tachuela se adjunta la notificación impresa en una hoja
en los estrados del tribunal, para que la parte obligada o cualquier otra persona que así considere que tiene derecho, acuda y revise si se le está notificando algo. ¿Es válido? Sí, está establecido en el artículo 68. ¿Se ha dejado de realizar? Pues claro que sí, porque todos ahora solicitan o tienen que solicitar y señalar el casillero electrónico. Muy bien. Continuemos. Mecanismos de notificación que regula el artículo 67, reformado por el artículo 31 del decreto 13-2022. Todas las notificaciones se realizarán por medios electrónicos. Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido. Aquí tenemos el nombre: Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Ese es el decreto 13-2022. En pocas palabras, el casillero electrónico. Únicamente para notificar por primera vez a las personas distintas a aquella que haya presentado la solicitud, se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. Era lo que les estaba explicando. Tenemos plazos para notificarles a las partes. No se puede dar el privilegio del notificador de dejar esto por un trámite, por un lado, o no cumplir con la ley. El artículo 75 del Código Procesal Civil y Mercantil, en concordancia con el artículo 142 bis de la Ley del Organismo Judicial, nos señala los plazos. Establece que las notificaciones que fueran personales se deberán practicar dentro de un plazo de 24 horas. Las notificaciones, providencias o decretos deberán realizarse dentro de los 2 días siguientes de que el juez las haya dictado. Los autos definitivos, recuerden que un auto es una resolución de fondo que resuelve un asunto accesorio. Estas deben de notificarse dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado. Y por último, las sentencias dentro de los 15 días siguientes de haberse dictado o proferido, lo dice la ley en este caso. Son sinónimos. ¿En qué lugar vamos a notificar? Lo regula el artículo 79, que también fue reformado, en el lugar que las partes señalen para el efecto. Y, subsiguientemente, en el casillero electrónico. Ahora hay otro tema que les quiero comentar. ¿Qué pasa cuando se les deba de notificar al demandado en un lugar distinto o en otro municipio distinto de donde tiene su competencia el juzgado al cual nos estamos refiriendo? Recordemos, ¿verdad?, que el hecho de que acudamos ante un órgano jurisdiccional, por ejemplo, de primera instancia de familia, de una cabecera departamental, no significa que solo podemos demandar si el demandado se encuentra en ese departamento, porque si es en ese, bueno, incluso ni en ese departamento, si se encuentra únicamente en esa cabecera departamental, en ese municipio, porque solo en la cabecera municipal, si se tratara de un juzgado de paz, o en la cabecera departamental, si se tratara de un juzgado de primera instancia, el propio juzgado puede notificar. ¿Y qué pasa entonces si el demandado se encuentra en otro municipio, como dice aquí la ley en el artículo 73 y lo que tenemos en pantalla? ¿Qué pasa si el demandado se deba notificársele en otro lugar fuera de donde se encuentra el proceso? Pues para el efecto, la misma ley nos da 3 salidas. Los famosos exhortos, despachos o suplicatorios. Cuando existan diligencias que no puedan practicarse en el lugar donde se siga el proceso, deberá de enviársela a otro juez del lugar de donde corresponda. Así lo regula el artículo 81 también. Entonces, hoy vamos a aprender cuándo vamos a utilizar un exhorto, cuándo un despacho y cuándo un suplicatorio. Un exhorto es el término que se le utiliza para pedirle a un juzgado o a un juez de la misma jerarquía que realice una notificación. Es decir, un juzgado de paz le pide a otro juzgado de paz que notifique a determinada persona a través de un exhorto. ¿Cuándo utilizamos el despacho entonces? Cuando un juzgado de mayor jerarquía le pide a otro de menor jerarquía
que notifique. Ejemplo, un juzgado de primera instancia se dirige a un juzgado de paz. Y por último, un suplicatorio. Un juzgado de menor jerarquía, entiéndase, un juzgado de paz, le está pidiendo a un juzgado de mayor jerarquía, ejemplo, juzgado de primera instancia, que notifique. Importante saber esto. También dentro del desarrollo de la demanda, dentro del desarrollo del proceso, específicamente del proceso ordinario, tenemos una oportunidad para cambiar, modificar o ampliar nuestro escrito inicial o escrito de demanda. Y este lo regula el artículo 110. Establece que la demanda podrá ampliarse o modificarse antes de que haya sido contestada. Entonces, vamos desarrollando nuestro proceso hasta el momento. Paso número 1, presentar la demanda o escrito inicial. Paso número 2, se dicta la primera resolución. Paso número 3, se notifica la primera resolución. Ahí es donde surge el paso número 4, que puede ser el cambio de la demanda, ya sea por su ampliación o modificación. Porque una vez siendo notificada, la podemos cambiar. No se puede cambiar o modificar algo que no haya sido notificado tampoco. Luego de esto, hay una fase muy importante, que es la fase de conciliación. Lo regula el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil, y vimos en la semana o el último día de clases que es una forma normal de terminar el proceso. En todo juicio de familia siempre tiene que haber una fase de conciliación. ¿Por qué? ¿Cómo lo regula el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial, la conciliación? Es una facultad que tienen los jueces de proponer a las partes fórmulas ecuánimes de resolucionar el conflicto o resolver la controversia. Definición, la tenemos acá en pantalla. Le pedimos favor a Emily Barrera, que nos apoya aquí con la definición que tenemos en pantalla de conciliación. Buenos días. La conciliación es una forma alternativa judicial o extrajudicial de solución de controversias. Es decir, es una forma normal de terminar el proceso, lo cual consiste en una junta o audiencia entre las partes con la asistencia de un tercero neutral e imparcial, denominado conciliador, pues, que no tiene poder de decisión, únicamente ayuda a las partes a encuentren una solución consensual, rápida, eficaz y económica, proponiendo fórmulas ecuánimes que las partes pueden o no aceptar. Gracias, compañero. Entonces, la conciliación no es obligatoria, es facultativa. No obliga a las partes a que decidan lo que el juez está proponiendo o que acepten lo que el juez está proponiendo. No, está en su criterio si lo aceptan o no. Proponiendo fórmulas ecuánimes. ¿Qué significa ecuánime? Viene de la palabra equidad, resolver de la forma más justa posible. Solo manera de aclarar ese término. Existen varias clases de conciliación según sea la materia que estemos tratando, pero nos vamos a referir hoy por la clase y por el objeto que nos interesa a dos: la conciliación en materia civil y la conciliación en materia de familia. En materia civil, para juicios civiles, la regulamos o la encontramos en el artículo 97 y 203 del Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente para el juicio ordinario y para el juicio oral. En materia de familia, el artículo 11 de la Ley de Tribunales de Familia establece que en todos los procesos que se diligencian en los juzgados de familia, habrá una fase de conciliación obligatoria, previo al emplazamiento, es decir, previo a correrle audiencia al demandado. Pero también tenemos conciliación en materia de trabajo. En el artículo 340 y 377 del Código de Trabajo, ustedes podrán encontrar lo que en el juicio ordinario y como procedimiento en la resolución de conflictos colectivos de carácter económico-social. También como un método alternativo para la resolución de conflictos en el artículo 49 y 50 de la Ley de Arbitraje.
Y por último, lo que yo les decía, como facultad de todos los jueces, artículo 66, literal ley de la ley del organismo judicial. Es decir, que este último numeral habilita que en cualquier rama del derecho, siempre que se acuda ante un juez, él convoque a una conciliación. Interesante. Bueno, y ahora nos vamos con el siguiente tema. Veamos cómo vamos desarrollando nuestro juicio ordinario. A ver, ¿quién se anima de forma voluntaria a decirme hasta el momento cuántos pasos llevamos en nuestro desarrollo del juicio ordinario? Así como yo lo hice hace un momento. Paso 1, presentación de la demanda o acto introductorio. Y así sucesivamente. Yo los voy a ayudar. ¿Quién levanta la mano? Muy bien, gracias. Vamos, Juan Carlos. ¿Qué tal? Primero sería la demanda, luego Paso la uno, primera, después la resolución primera del juez, resolución. El juzgado dicta la primera resolución. luego se notifica a las partes, Exactamente. Paso 3, notificación. luego lo sucesivo a la conciliación. Exacto. El paso 4 sería entonces convocar a conciliación o una audiencia de conciliación, sería el término correcto. Ajá. Y aprovechando, disculpen, en el caso de en la notificación, si la persona está en el extranjero y no tiene aquí un representante, ¿cuál sería la? Buena pregunta. De hecho, fíjense que yo se las quería hacer en el examen, pero con un caso práctico. Entonces, vamos a ver, hoy tengo poquitos, 128 alumnos conectados. Entonces, ustedes les voy a dar la primicia. Ustedes ya van a saber la respuesta antes de que se la haga al resto de compañeros. Les voy a dar la respuesta porque es muy, muy buena interrogante. ¿Cómo notificar a alguien que se encuentra en el extranjero y, como usted bien lo dijo, no dejó o no nombró a ningún representante acá en el país? Lo importante entonces primero es nombrarle a un representante legal en el país. ¿Cómo podemos hacer eso? Promoviéndole diligencias voluntarias de declaratoria de ausencia. La finalidad de declarar la ausencia de una persona es que se le nombre a un defensor judicial. Y ya a ese defensor judicial ya le podemos notificar cualquier otro juicio que tengamos en contra de ese demandado. Ahora bien, si usted sabe o es de su conocimiento que dejó a un mandatario, ya no es necesario declarar la, la ausencia, sino que usted le indica al juez en su escrito de demanda: vengo a promover juicio ordinario de divorcio en contra del señor Pedro Pérez, quien puede ser notificado a través de su mandatario judicial, el señor, que es de mi conocimiento, le pone usted que dejó mandatario judicial el señor José Efraín Pérez, que vive en su residencia ubicada en tal dirección, y para el efecto usted lo va a convocar a juicio. Muy bien, Juan Carlos, gracias. ¿Alguna otra pregunta hasta dónde vamos? Hoy los veo que no están preguntando. Me imagino que el tema es muy interesante y que están abiertos a, a prestar atención y a captar todo lo necesario. Pues bien, muy bien. Entonces, Juan Carlos, nos quedamos en el paso 4, que era la conciliación. El paso 5, hoy lo vamos a aprender en este momento, que es el emplazamiento. Artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué es el emplazamiento? Así lo dice, así me lo enseñaron y así lo encontré en el libro. Pero ya pensándolo bien, no está bien esta palabra, fíjense. Así dice el libro. Es el llamamiento que hace el juez al demandado para que comparezca al juicio. Si no le gusta esa palabra, dígale entonces, es el llamado, es la convocatoria, es ir a tocar la puerta y decirle: señor demandado, usted tiene esta demanda en su contra. En juicio ordinario tiene un plazo de 9 días para buscar la estrategia de defensa que mejor considere usted conveniente y se apersone al proceso. Si usted no se apersona al proceso, aténgase a las consecuencias. En pocas palabras, eso es el emplazamiento. Es el llamado que hace el juez al demandado. Recuerden que el juez tiene poder de jurisdicción. El vocatio, executio y coertio.
el poder de coerción y decir, usted, señor demandado, debe comparecer al juicio dentro de un periodo de tiempo determinado. Esa es la definición, dentro de un periodo de tiempo determinado. ¿Por qué no le ponemos a la definición dentro de un periodo de 9 días? Porque no siempre va a ser 9 días. Va a depender del juicio que se trate. Ejemplo, en juicio ordinario sí son 9 días. En el juicio ordinario, en el juicio sumario son 6. En el juicio oral va a ser entre la notificación y la primera audiencia, que no puede ser menor de 3 días. Vean cómo cambia, ¿verdad? Interesante. Juicio ejecutivo, 5 días. Ejecución en la vía de apremio, 3 días. Lique, ¿usted de dónde se sacó esos números? Ah, está en la ley, compañeros. Ahí vamos a ir estudiando ahí los artículos. Pero bueno, como a mí no me gusta aquí inventarme nada de lo que estoy diciendo, veámoslo. Yo les dije, ejecución en la vía de apremio. Artículo 294, parte final. Solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia dentro del tercer día de notificada la ejecución. Entonces ahí está el fundamento legal. Miren, emplazamiento en la ejecución en la vía de apremio, 3 días. Vamos con la ejecución con el emplazamiento en juicio ejecutivo. Artículo 327. Perdón, 329 es promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título y dará audiencia al ejecutado por 5 días para que se oponga o haga valer sus pretensiones. Vean aquí cómo cambia ese emplazamiento, ¿verdad? Ya no es de 3 días. Y, por ejemplo, en el juicio ordinario, que es lo que estamos viendo hoy, que es de 9 días, artículo 111. Entonces, lo importante acá no es que ustedes se aprendan los plazos, así como yo se los acabo de decir. Lo importante es que ustedes sepan qué es el emplazamiento y cuáles son sus efectos o consecuencias. Entonces, el emplazamiento es la convocatoria oficial y legal que hace el juez al demandado para que comparezca al juicio. El plazo del emplazamiento o el término, si ustedes no quieren usar esos dos términos similares, el plazo o término dependerá del juicio del que se trate. En materia ordinaria o en la vía del juicio ordinario, el plazo es de 9 días. Efectos del emplazamiento, artículo 112. Tenemos efectos materiales y efectos procesales. El efecto material por excelencia es que interrumpe la prescripción y los efectos procesales, los más importantes, son 3. Primero, dar prevención al juez que emplaza. Ahí ya le va a estar dar prevención es que el demandado se exprese a que si considera al juez que hasta el momento está conociendo el caso como incompetente o no. Si no plantea excepción de incompetencia, está validando, recuerden ese principio de convalidación, está convalidando la competencia del juez. Por el contrario, si interpone excepción de incompetencia, pues ya se tendrá que resolver en la vía de los incidentes. Segundo efecto procesal. Las partes siguen el proceso ante el juez emplazante, lo que yo les decía, salvo que exista una excepción de incompetencia. Y número 3, obliga a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Es decir, obliga al demandado a señalar un lugar dentro del proceso. Y aquí viene mi parte favorita cuando yo asesoro o soy el abogado director de la parte demandada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que analizar cuál va a ser la mejor actitud que debe asumir el demandado frente a la demanda. Aquí no hay una actitud por excelencia o que yo les diga, miren, esta es la que ustedes tienen que promover siempre. No, porque cada caso es particular y dependerá de cada asunto en concreto. Entonces, ¿qué vamos a entender por actitud del demandado? Dentro del emplazamiento, que en el juicio ordinario son de 9 días, el demandado debe comparecer a juicio y debe de asumir una actitud frente a la demanda. Hay 2 clases de actitudes, una positiva y una negativa, o varias negativas. Entonces, el demandado puede asumir una o más de las siguientes actitudes.
siempre y cuando vaya encaminado en el mismo sentido. Existen dos formas de clasificarlas, de acuerdo a la finalidad o el fondo de las mismas. Existe solo una actitud positiva, que es el allanamiento. ¿Y por qué es positiva? Porque es aceptar los hechos de la demanda y da como consecuencia que el fallo termine sin más trámite. ¿Se recuerdan que vimos el último día de clases que el allanamiento es una forma positiva o una forma normal, pero de carácter positivo de terminar el proceso? ¿Por qué? Porque aquí se termina la controversia, se termina el juicio. Recuérdense que un juicio civil es que hay derechos controvertidos entre sus partes. ¿Y por qué decimos que se está convalidando o se termina el juicio? Porque el demandado está diciendo, sí, señor juez, la verdad tiene razón el actor. Acepto todo lo que el actor dice. Eso significa allanar en términos civil como actitud, ¿verdad? Porque vuelven un montón de temas aquí, pero tenemos allanamiento en materia penal sustantivo, es un delito. El allanamiento es la intromisión a una morada sin autorización, pero también tenemos un allanamiento como medio de prueba procesal en materia penal, que es solicitar al juez autorización para ingresar a un domicilio a recabar información entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Pero no me estoy refiriendo a esa clase de allanamiento. Acá me estoy refiriendo al allanamiento como una actitud positiva del demandado de aceptar lo que el actor le está diciendo, le está pidiendo en su demanda. Entonces, da como consecuencia que termine el juicio sin mayor trámite. Artículo 115. Y tenemos varias actitudes negativas. De hecho, ya me estoy anticipando, yo a explicar ahí el allanamiento y más adelante tengo, pero bueno, está bien ahí como introducción. Las actitudes negativas frente a la demanda son 5. Excepciones previas o dilatorias, la rebeldía, la contestación de la demanda en sentido negativo, las excepciones perentorias y la reconvención o contrademanda. De todas ellas, solo la rebeldía es una actitud pasiva, porque la rebeldía es sinónimo de no hacer nada. Y ahora vamos a explicar cada una con detenimiento y según el orden que aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil. No significa que sea de la más importante a la menos importante o de la mejor a la peor, no. Solo las voy a explicar conforme aparecen en el código, en orden. En ese orden las voy a explicar. No les puedo yo decir, miren, la mejor es esta y la peor es esta, porque dependerá de cada caso en concreto. Y yo no, tampoco existe una regla y decir, en todo proceso que usted asesore al demandado, siempre interponga excepciones previas. ¿Por qué no lo En algunos casos, conoces? Luz Noriega, muy buenos días. Tiene su micrófono encendido. Disculpe, licenciado. No se preocupe, ahora apóyeme, ayúdeme con la lectura de la actitud negativa de la rebeldía. Artículo 113, por favor. Dice, es la no comparecencia del demandado al proceso dentro del plazo del emplazamiento. Efecto, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Se podrá trabar embargo sobre sus bienes y el demandado podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren. Muchas gracias. Aquí ya estamos abarcando el artículo 114 también, que regula los efectos de la rebeldía. Fíjense que de todas las actitudes que puede asumir el demandado, aquí sí me atrevo a decir que esta no se la recomiendo nunca. Porque rebeldía es no comparecer al proceso, no hacer nada. Y yo así se los explico a mis clientes. Ser declarado rebelde es como subirse a boxear contra alguien, pero usted va con las manos amarradas. Entonces ya se imaginan cómo va a ser ese resultado de esa pelea, ¿verdad? Es solo ir a poner la cara, dijo alguien por ahí. Es exactamente lo mismo, porque la rebeldía es no defenderse dentro del proceso. Usted no va a poder ofrecer prueba, no va a poder contestar la demanda y cuando usted quiera retomar el proceso, lo va a retomar en el estado en el que vaya. No se va a poder retrotraer y usted decirle al juez, mire señor juez,
es cierto, se me declaró la rebeldía, pero como yo no ofrecí prueba, yo quiero que se regrese el proceso hasta el emplazamiento y me den 9 días para, otra vez, deme 9 días, por favor, señor juez, así de buena onda. Usted y yo somos cuates, me dio clases en la U. Y por favor, deme 9 días para poder preparar mi contestación de demanda y mi prueba. Le va a decir el juez, principio de preclusión. Una vez transcurrida una fase procesal, no se puede regresar a ella. Y si usted ya fue declarado rebelde, que lo siento, pero ya no puede usted ni contestar la demanda, ni ofrecer prueba, ni comparecer a juicio, sino retomar el proceso en donde vamos. Y si donde vamos es a punto de dictar sentencia, pues acá es donde le corresponde. O si usted quiere comparecer al juicio ya en una vez dictada sentencia solo para la apelación, pues ahí tendrá que ser, solo que sin prueba. Entonces, el efecto de la rebeldía es que se tendrá por contestar la demanda en sentido negativo, pero sin ofrecimiento de prueba ni argumentos, y seguir el juicio en rebeldía. Además, se le va a poder trabar embargo sobre sus bienes que indique el actor sin necesidad de acreditación y retomar el procedimiento donde se encuentre. Pero además de ello, si se ofreció medio de prueba de declaración de parte, se le va a tener confeso a las posiciones o preguntas que le haya hecho el actor. En otras palabras, se va a tener por contestado en sentido afirmativo las preguntas. Si dice, diga si es cierto que usted cometió la causal de divorcio que se ha invocado, como no compareció a la audiencia, supletoriamente se va a tener que dijo, sí, sí es cierto. Entonces, lo más seguro es que pierde el juicio, pues. Eso me quiero yo que me comprendan de la rebeldía. Importante, no dejar que en un proceso civil o de familia se dé la rebeldía. ¿Y cómo opera la rebeldía en materia penal? Cuando se decreta la rebeldía del sindicado a través de su no comparecencia al proceso, el juez le revoca la libertad o las medidas sustitutivas que gozaba y dicta su inmediata orden de aprehensión. Importante, ¿verdad? Tampoco permitir la rebeldía en materia penal. Siguiente actitud procesal, el allanamiento, artículo 115. De este no voy a hablar mucho porque ya lo expliqué, pero vamos a analizar la definición. Es la aceptación expresa de las pretensiones del actor de una forma normal de terminar el proceso. Porque si el demandado se allana la demanda, es decir, si el demandado acepta la demanda, el juez dictará sentencia sin más trámite y terminará el proceso. Siguiente actitud. Excepción previa o dilatoria. Artículo 116. ¿Qué son las excepciones previas o dilatorias? Son medios de defensa del demandado a través de los cuales se ataca el proceso y no el derecho pretendido. Es decir, se ataca la forma, no el fondo del proceso. Su función es dilatar o depurar el proceso. Dilatar, ¿qué significa? Retardar, ¿verdad? Dilatar o depurar el proceso corrigiendo los errores u omisiones cometidos por el actor y retardar la contestación de demanda. En juicio ordinario, el plazo para interponer excepciones previas es de 6 días. Dentro de los primeros 6 días de emplazado, el demandado. Y se va a resolver en la vía de los incidentes. ¿Se recuerdan que ya estudiamos los incidentes como un procedimiento o proceso accesorio? Pues bueno, aquí ya tenemos la primera incidencia accesoria dentro de un asunto principal. Bueno, entonces lo importante que yo quiero que comprendan de las excepciones previas es que se interponen dentro de los primeros 6 días de emplazamiento. Es un medio de defensa del demandado. Su función es que se depuren los errores y retardar la función de la contestación de la demanda. Perdón. Características de las excepciones previas. Perdonen ahí por el cursor o puntero. ¿Quién me apoya? ¿Cuáles son las características de las excepciones previas? Son 4. Características. 1. Depuran el proceso y retardan la contestación de la demanda. 2. Son de carácter nominado. Tienen un nombre establecido en la ley en el artículo 116 y 117. 3. No acatan la pretensión, por lo que no provocan el rechazo de la demanda.
4 se tramitan como incidente, el auto que la resuelve no es definitivo, no pone fin al proceso. Muy bien. Esta es otra característica importante, que no le van a poner fin al proceso, salvo que se traten de las últimas 4 excepciones que regula el artículo 116. Lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿dónde están reguladas las excepciones previas? En el artículo 116 y 117 del Código Procesal Civil y Mercantil. De hecho, en el 117 solo tenemos una última excepción, que es la excepción de arraigo. Las 11 restantes están en el artículo 116. Voy a tratar de explicar rápidamente y de una forma sencilla cada una de ellas. Ustedes, por favor, acompáñenme con la lectura. Excepción de incompetencia. Es decirle al juez que a nuestro criterio como demandado, él no es el competente para conocer el juicio porque no se cumple alguna de las reglas de competencia que estudiamos el último día de clase. Entonces, la finalidad de esto es que se resuelva con lugar y que se envíe el proceso al juzgado correspondiente. Segunda, excepción previa de litispendencia. Litispendencia, fíjense, es una palabra compuesta. Litis viene de litigio y el otro término pendencia de pendiente. Es decir, señor juez, fíjense que simultáneamente a este proceso se está tramitando otro. Es decir, hay un litigio pendiente. Entonces, como hay 2 o más juicios pendientes con identidad de las partes y pretensiones, solicito por favor que esta presente causa ya no la conozca usted, sino que la envíe al proceso más antiguo y se conexe. Mayores detalles, artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tercera, demanda defectuosa. Esta es una de las más comunes, de las que más se interponen en los procesos. Es decirle, señor juez, fíjese que a mi criterio como demandado, la demanda que planteó el actor tiene ciertos errores o ciertas deficiencias. No, se le pasó por alto a usted, señor juez, al momento de calificar la demanda, pero a mí no se me pasó por alto. Entonces, yo quiero que por favor, antes de continuar con el juicio, se resuelva si efectivamente a mí me asiste la razón y que el actor subsane esos requisitos que hacen falta. Número 4. Falta de capacidad legal. Fíjese, señor juez, que a usted se le pasó por alto, pero el actor no tiene capacidad legal para comparecer al proceso. Mire, tiene 17 años y no está actuando a través de su representante legal, entonces no tiene capacidad legal. Quiero que se resuelva a mi favor. Número 5. Falta de personalidad. Señor juez, yo le indico que el actor no tiene la calidad necesaria para reclamar el derecho. ¿Por qué? Porque no es, por ejemplo, mi cónyuge. Entonces, ¿cómo me está pidiendo el divorcio si no es mi cónyuge? No tiene legitimación activa. O por el contrario, fíjese, señor juez, que me están demandando, pero resulta que yo no soy el cónyuge de la señora. Mi nombre se parece, mas no es el mismo. Y mire, acompaño ahí mi certificado de nacimiento, que me identifica como una persona totalmente distinta, entonces no tengo legitimación pasiva. Entonces puede ser una doble vía esta, ¿verdad? Falta de legitimación activa, cuando el que demanda no es el facultado, o falta de legitimación pasiva, cuando el demandado no es la persona correcta. Falta de personería. Muchos se confunden entre personalidad y personería, pero está bien fácil de saberlos diferenciar. Personalidad es la capacidad, es si la persona es correcta o no. En cambio que personería es la representación del demandado es incorrecta o la representación del actor no es la correcta. Cuando la persona que actúa representando al actor no cuenta con la representación adecuada o no la acredita fehacientemente. Mire, señor juez, se me está pidiendo a mí pensión alimenticia a favor de mis 5 hijos menores de edad y supuestamente me está demandando la progenitora de ellos, pero no acompañó el certificado de nacimiento de ellos. ¿Cómo voy a saber yo que efectivamente es ella? Falta de personería. O fíjese, señor juez, que me están demandando mis 5 hijos a través de su abuela, pero ella no es la representante legal, no tiene la personería indicada. Importante. Siguiente.
falta de cumplimiento del plazo o de la condición a la que estuviera sujeto. Esto ocurre mucho en los juicios ordinarios de daños y perjuicios. Si yo me veo comprometido, obligado a pagarle al actor 50,000 quetzales, pero todavía no se ha vencido el plazo. Quedamos que vencía el 31 de diciembre de 2023 y me está demandando ahorita a finales de septiembre. Está pendiente el cumplimiento del plazo. O, señor juez, la renta vitalicia estaba bajo la condición de que mientras o hasta que falleciera determinada persona. Y mire, no está fallecida, lo acredito con su certificado de nacimiento y no tiene certificado de defunción. Entonces no se ha cumplido la condición a la que estuviera sujeto. Es doble. Y las últimas 4, como ustedes pueden ver, tienen un color especial, están así subrayaditas con color rosado. ¿Por qué será? Porque estas son más importantes. Así les vamos a denominar. En la doctrina se les denomina excepciones mixtas. ¿Por qué? Porque se interponen como excepciones previas, pero su finalidad o objetivo es atacar el fondo del proceso. Son 4. Caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Me permito explicar cada una de ellas. Excepción previa de caducidad. Cuando la acción que se ejercita ya se extinguió por el plazo del tiempo. Les pongo un ejemplo. Para los juicios sumarios de interdictos, que se discute la posesión temporal de un bien inmueble, el plazo para ejercitar esta acción es de 1 año. Si usted no lo ejercita dentro de 1 año, ya pasó ese tiempo y por lo tanto caducó la acción. El juez va a resolver a su favor. ¿Y por qué? Se me había olvidado comentarles por qué estas 4 son bien particulares, bien contundentes y mixtas. Porque se interponen como previas, tienen la finalidad de atacar el fondo del asunto y significa que si son declaradas con lugar, el demandado gana el juicio. Ya no hay que proseguir con el proceso y solo estas pueden ser objeto de apelación. Las demás, miren qué importante. Yo les pregunto, miren la pregunta que les voy a hacer ahorita. En materia de familia, ¿de qué asuntos se recuerdan ustedes que se tiene un plazo específico para promover la acción? Les voy a ayudar en el divorcio. Ya les ayudé. Cuando sea un divorcio voluntario tiene que pasar 1 año. Uy, ¿será así? Bueno, para el divorcio voluntario el requisito mínimo es que pase 1 año. Sí, está bien. Entonces, pero aquí bueno, voy a verme en la necesidad de explicar. Si uno de los cónyuges voluntariamente promueve el divorcio y no ha pasado 1 año, ¿será que ya hay caducidad? ¿O podríamos utilizar otro tipo de excepción? Porque dice que caducidad es paso del tiempo. ¿Y si no ha pasado 1 año? No ha pasado el tiempo, ¿verdad? Además es voluntario, entonces si es voluntario no va a haber parte demandada y por lo tanto no va a haber ni emplazamiento ni excepciones. Hay que tener en cuenta eso. Entonces aquí no es que haya pasado el tiempo, no se ha dado la condición a la que está sujeta el código. Fíjense que como esta es a prueba y error, ¿cuántas clases de divorcio hay? Hay 2. Y si el divorcio voluntario no es, ¿cuál será? Ya más fácil que eso, si ya no se puede, uy, no. Si ya mero que así son mis exámenes, la vaca da leña, me escribió uno, ay, no. Leche, no leña. ¿Qué otro tipo de divorcio tenemos? Por voluntad de uno de los cónyuges. Por voluntad de uno de los cónyuges. ¿Cuál es el plazo para ejercitar la causal de divorcio? Ya más fácil, ¿no? Eso no es justo, Lick, eso lo vimos en... Ay, mira, se me olvidó lo que comí ayer y usted preguntándome cosas que estudiamos en... Son 6 meses. Perdón, compañero. ¿Cuánto, perdón? A ver, ahí dice la pregunta, la respuesta. ¿Qué dijeron? 6 meses. Entonces, ¿cómo sería la respuesta correcta?
A eso sí no me lo sé, Lick. Yo solo sé 6 meses. Pues y usted me está diciendo que ahí que le redacte la excepción previa. Está bien fácil, compañero. Entonces, ¿cuándo puedo yo alegar caducidad en un divorcio, en un divorcio por causal determinada si ya pasaron los 6 meses? Hagan el intento, por lo menos, compañeros. Yo sé que saben. Esfuercen. Bueno, ahí los voy a ayudar, pues, porque si no, no vamos a avanzar con la clase. Si la excepción previa de caducidad nos dice que se debe promover la acción dentro del plazo que indica la ley, y si el Código Civil nos indica que para promover el divorcio por causal determinada tenemos 6 meses desde que se conoció la causal, y vengo yo al juez y le digo, fíjese, señor juez, que mi cónyuge hace 2 años me fue infiel y la infidelidad es causal de divorcio. Por lo tanto, quiero que me declare con lugar el divorcio y que se me declare como cónyuge inculpable y a él se le condene a costas procesales y se le quite todos los bienes y que pasen a mi nombre. Usted como demandado, ¿qué interpondría entonces? ¿Y por qué? Y si ya. Ah, por cierto, se me había olvidado comentarles, el examen final yo siempre lo hago con casos prácticos. Ya no pregunto, dígame qué es excepción de caducidad. No, ahí yo les pongo un caso práctico. Ejemplo, Juan Pérez y María López se casaron, pero resulta que esto y esto pasó. ¿Qué procede en el presente caso? Así les pregunto, fíjense. Solo para que ustedes se vayan ahí familiarizando. Entonces, ¿qué interpondrían ustedes y por qué razón? Sería una excepción previa, por ejemplo, se le diría, señor juez, yo quiero que se resuelva a mi favor porque por medio de la caducidad del tiempo para interponer la demanda que se me acusa, pues ya caducó, entonces por medio de una excepción previa sería ese procedimiento Muy bien, Andy, solo pongámosle apellido a esa excepción previa, porque excepción previa hay 11. de caducidad. Ahí estamos, muy bien, a través de una excepción previa de caducidad. Muy bien, Andy, así como Andy, así van a hacer el análisis ustedes. Pasemos a la siguiente. Excepción previa de prescripción. Se parece a la anterior, pero no es igual. ¿Por qué? Porque aquí no ha caducado la acción. Ha caducado el derecho pretendido, porque se extinguió por el paso del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que la caducidad depende de la acción y es eminentemente procesal, mientras que la prescripción es por un derecho sustantivo. Un ejemplo de prescripción, por ejemplo, para ejercitar la impugnación de la paternidad. Se recuerdan ustedes que se tienen 6 meses desde conocimiento. Entonces, si se intenta realizar después de ese tiempo, ya es una prescripción. Aquí quien alegaría la impugnación a la paternidad es el padre. Entonces tiene 6 meses para promover el juicio ordinario de impugnación de la paternidad. Si lo realiza después de ese tiempo, la madre es la que va a interponer una excepción previa de prescripción. ¿Por qué? Porque ya prescribió el derecho sustantivo. Entonces les voy a dar otro tip. Cuando el plazo ustedes lo encuentren en el Código Procesal Civil y Mercantil, va a ser una excepción previa de caducidad. Pero si el plazo lo encuentran en el Código Civil, va a ser una excepción previa de prescripción. Primicia que les estoy dando, solo ustedes por ser mis alumnos fieles, que se conectan sábado con sábado. Vamos con las siguientes. Cosa juzgada. Este está bien fácil, porque significa que ya existió una sentencia firme en un proceso anterior, donde se reclamaban las mismas pretensiones y actuaban las mismas partes, habiendo quedado firme dicha sentencia y no puede ser exigible el mismo derecho 2 o más veces. Transacción. Cuando previamente a la iniciación del proceso, el actor y el demandado han celebrado un contrato de transacción con el cual solucionaron el conflicto. El contrato de transacción está en el Código Civil, es un contrato válido
es el último contrato, de hecho, que se regula en el Código Civil, está casi en los últimos artículos, a partir del artículo 2000, si no estoy mal. Y lógicamente significa que si las partes ya han llegado a un acuerdo en determinada controversia, ¿por qué entonces es necesario someterlo a juicio? Bueno, Víctor Macías, muy buenos días. ¿Qué Víctor? Tenga comida, hombre, ya. Chingando que tiene hambre. Víctor, buenos días. Tiene su micrófono encendido. Víctor, Alfredo, Matías, muy buenos días. Ahora no lo apague, déjele encendido si usted me va a ayudar ahorita aquí con un tema de la clase. Última vez que llamo otra vez a Víctor, Matías, así de cuates, de buena onda. No le voy a pasar un examen, Víctor, solo necesito que por favor comparezca acá en clase, active su micrófono, salúdeme y salude a sus compañeros. Si no, se le va a declarar rebelde. Exactamente, y mire que mis efectos, mis consecuencias de la rebeldía en mi clase es sacarlo, así que le voy a dar la última oportunidad. Víctor, Alfredo, Matías, López, ya lo tengo aquí identificado. A la 1, a las 2, ahí apareció Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días, disculpe. ¿En qué le puedo ayudar? Aquí con la siguiente pregunta. Solo para recordar y ya para terminar este tema, ¿por qué dijimos que las excepciones previas de caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción se les conoce en doctrina como excepciones mixtas? Esa es la pregunta. Por favor, repítela, disculpe. ¿Por qué las excepciones previas de caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción se les considera como excepciones mixtas? Ahí le voy a dar un chivo, porque está en la pantalla, mire, hasta está subrayado con color rojito. Sí, Víctor. ¿Por qué no puede ser exigible el mismo derecho 2 veces? No, compañero, no es esa la respuesta. Estamos hablando de las 4 excepciones previas en su conjunto. Por favor, apaguemos el micrófono y prestemos atención. ¿Alguien más que lo quisiera ayudar, compañeros? Porque se tramitan como si fueran previas, pero atacan el fondo como si fueran perentorias. Muy bien, gracias Andy. Efectivamente, y ahí concluimos el tema de estas 4 excepciones. Y finalmente tenemos la excepción de arraigo. En latín significa judicatium solvi o el derecho del suelo, en donde establece que cuando el actor sea extranjero, el demandado tiene la facultad de exigirle excepción de arraigo para que garantice su presencia en el proceso a través de la prestación de una garantía que puede ser de carácter económico. Entonces, mire, señor juez, si el que me está demandando es una persona extranjera. Puede ser que abandone el país en cualquier momento y solo me deje aquí dentro del proceso. Entonces, que preste una garantía para asegurar que va a terminar el juicio. Esa es la excepción de arraigo y está regulada en el artículo 116. Bueno, entonces les dije que todas las excepciones previas, las 12 que hemos estudiado, se tramitan y resuelven a través del procedimiento de los incidentes, en la misma pieza o en la pieza central. Estudiemos ahora cuál es este procedimiento de los incidentes. Pues bien, se presentan por escrito, interponiendo la o las excepciones previas que así considere. Si usted quiere, puede interponer las 2 excepciones previas. Imagínense que le declaren sin lugar las 2 excepciones previas. Qué mala suerte, ¿verdad? No, a lo mejor es una la que tiene que interponer, pero bien interpuesta y sobre todo bien documentada y respaldada con medios de prueba. ¿Cuál es el plazo que tenemos entonces para interponer las excepciones previas? Los primeros 6 días del emplazamiento. Luego el juez, una vez declarado con lugar el incidente, va a suspender el juicio ordinario o el proceso principal y le va a dar audiencia al actor por 2 días para que se pronuncie al respecto y ejerza pues también su derecho de petición y de defensa. Luego va a abrir a prueba el incidente por el plazo de 8 días
Y luego de concluidos estos 8 días de prueba, el juez va a resolver el incidente dentro de los 3 días siguientes, declarando con lugar o no las excepciones planteadas. Aquí tenemos un comentario. Este auto final que declara las excepciones previas es apelable, pero se debe interponer el recurso de apelación dentro de los 3 días siguientes. Una vez concedido el recurso de apelación, se van a elevar las actuaciones a la sala jurisdiccional. Bueno, y ahí tenemos el tema de las excepciones previas. Siguiente tema, contestación de la demanda. Recordemos que estamos hablando de las actitudes del demandado frente a la demanda. Entonces, ya vimos que existe actitud de rebeldía, allanamiento, excepciones previas, y la siguiente es la contestación de la demanda. Artículo 118. Me atrevo a decir que es la actitud del demandado por excelencia. ¿Por qué? Porque es la que más se utiliza, más se interpone. Es el escrito que presenta el demandado en donde comparece al proceso a negar todos los hechos argumentados por el actor. No está de acuerdo. En otras palabras, es lo contrario al allanamiento. Si el allanamiento es aceptar los hechos, la contestación de la demanda es negar todos los hechos argumentados por el actor, el cual deberá llenar los mismos requisitos que la demanda. ¿Cuáles son estos requisitos? El artículo 50, 61, 63, 106 y 107. Como todo acto introductorio, recordemos, ¿verdad? Entonces, se niegan todos los hechos argumentados por el actor. Y ojo, no es solo negar los hechos, es argumentar por qué los estamos negando. Y si tenemos medios de prueba, principalmente documental, incorporarlos y explicarle al juez por qué nos asiste a nosotros la razón y no al actor. Siguiente medio de prueba que se interpone junto con la contestación de la demanda. Las excepciones perentorias. Vean, otra diferencia, ¿verdad? Con las previas, porque las previas se interponen antes de la contestación de la demanda. Las excepciones perentorias junto con la contestación de la demanda. Y están reguladas en el artículo 118, segundo párrafo. ¿Qué son las excepciones perentorias? Son medios de defensa del demandado que atacan el fondo de las pretensiones planteadas por el actor con el propósito de que se declare la inexistencia o extinción del derecho pretendido por el actor. Su función es destruir la pretensión del actor. Se deben de interponer al contestar de la demanda y se resolverán en sentencia. Entonces, vean compañeros, a diferencia de las excepciones previas que atacan la forma del proceso y lo corrigen de errores, las excepciones perentorias atacan el fondo de la pretensión. Veamos sus características. ¿Cuáles son las características de las excepciones perentorias? Por favor, José Alemán, ayúdenme con la lectura. ¿Cuáles son las características de las excepciones perentorias? Buen día, licenciado. Las características. 1. Atacan y destruyen la pretensión reclamada por el actor. 2. Son de carácter innominado. La ley no les asigna un nombre, adquieren el nombre que les asigne la parte que las interpone. 3. Se resuelven en la misma sentencia que resuelve el asunto principal. 4. La sentencia que la resuelve es definitiva porque le pone fin al proceso. Muy bien, muchas gracias. Veamos otras actitudes del demandado. Y por último, tenemos la reconvención o contrademanda. Cuando digamos reconvención o contrademanda, nos estamos refiriendo al mismo tema porque son sinónimos. Está regulado en el artículo 119. ¿Qué es la reconvención? Es la demanda planteada por el demandado en contra del actor en el mismo proceso y ante el mismo juez que conoce el trámite de la demanda inicial planteada por el actor, con la finalidad que en un solo proceso se tramiten las pretensiones contenidas en ambas demandas y se resuelvan en la misma sentencia. Como consecuencia o efecto, tiene que se otorgue un nuevo emplazamiento, pero solo al actor. Ustedes me podrán decir, licenciado, entonces para mí la reconvención es igual que la contestación de la demanda, porque está en contra de lo que dice el actor y no lo está aceptando. Fíjense que no, compañeros, porque la contestación de la demanda es solo en sentido negativo y es atacar lo manifestado por el actor porque no está de acuerdo.
Pero la reconvención va más allá, porque no solo estoy negando lo que dice el actor, sino que también lo estoy demandando a él. Porque fíjese, señor juez, que por ejemplo me está invocando causal de divorcio, causal determinada de divorcio, pero resulta que quien dio lugar a la causal, que puede ser la misma, cualquier otra, es el actor, no soy yo. Entonces lo está contrademandando. Y aquí se van a correr 9 días otra vez de emplazamiento para el actor, para que se defienda de esta nueva demanda. Les pregunto, ¿tienen alguna duda de las actitudes del demandado, de las 6 actitudes que acabamos de analizar? Eso específicamente. Ustedes me dirán, ¿o han quedado claros? Yo creo que han quedado claras, que no hay preguntas. Fíjense que acá estaríamos finalizando la primera parte del juicio ordinario. A partir del siguiente tema, estaríamos abordando el tema de los medios de prueba, que es bien importante. A mi criterio, el medio de prueba o el periodo de prueba es la parte crucial de cualquier juicio y de cualquier ramo. Pero no está de más que repasemos o recordemos el tema de las excepciones, porque existen varias clases de excepción. Entonces, esto es a manera de resumen. Marta Lidia Muñoz, muy buenos días. ¿Me ayuda con la definición de excepciones aquí a nivel general? No estamos hablando de ninguna en específico y después me ayuda usted a decir cuáles son las clases de excepciones que existen. Sí, licenciado. Son medios de defensa del demandado a través de los cuales pretende atacar la demanda planteada por el actor, ya sea a través de la depuración de los errores cometidos por el actor en su demanda o atacando el fondo de las pretensiones reclamadas por el actor y que son objeto de discusión en el proceso. Clases de excepciones. Número 1, excepciones previas o dilatorias. Número 2, excepciones perentorias. Número 3, excepciones mixtas. Número 4, excepciones nacidas después de la contestación de la demanda. Muchas gracias, Marta. Entonces, una vez ya establecido qué son las excepciones como tal a nivel general y cuáles son las clases de excepciones, que vemos que hay 4. Anteriormente solo habíamos estudiado 2, las previas y las perentorias, aunque también ya vimos el tema de las mixtas, nos hace falta una por establecer, que son las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Pero hagamos un recordatorio. Excepciones previas o dilatorias, artículos 116 y 117. Atacan el fondo del proceso y no el derecho pretendido. Su objeto es dilatar o depurar el proceso y retardar la contestación de la demanda. Se interponen dentro de los primeros 6 días y antes de contestar de la demanda. Son nominadas, dice, es decir, que tienen un nombre y se resuelven en los incidentes. Excepciones previas, por su parte, atacan el fondo de las pretensiones del actor. Su objeto es destruir la pretensión y no depurar errores. Se interponen al contestar la demanda, son innominadas porque no les da un nombre la ley, sino que el nombre se los da el demandado según sus intereses, como por ejemplo, excepción perentoria de falsedad de los hechos en que el actor funda su demanda, o excepción perentoria de imposibilidad económica del demandado para aceptar la pensión alimenticia del actor. Si ustedes buscan esos 2 nombres en todo el Código Procesal Civil y Mercantil, no existen. Por eso se les llama excepciones perentorias innominadas, porque la ley no les da el nombre, se los da el demandado. Otra diferencia es que se resuelven en sentencia, no en los incidentes. Tenemos las excepciones mixtas, que bien nos explicaba Andy, que son únicamente 4, porque se presentan como previas, se resuelven y tramitan como previas, pero la finalidad es de ser excepciones perentorias, porque si se declaran con lugar, dan como resultado que el demandado gane el juicio. ¿Cuáles son? Caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Ahí omitir la literal de, que no es que se haya repetido prescripción, sino el término correcto es transacción. Y por último, tenemos las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda. Y esa era la que nos hacía falta estudiar.
Artículo 118, segundo párrafo. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra las pretensiones del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Vean qué importante. Se pueden proponer en cualquier instancia y resueltas en sentencia. Es decir, que incluso ya habiendo contestado la demanda, la ley le faculta que puede interponer otro tipo de excepciones. Y también la finalidad u objeto es destruir las pretensiones del actor. Bien, compañeros, esos serían los temas que vamos a abordar el día de hoy. El siguiente sábado empezaríamos desde la etapa de prueba. Yo les pregunto, ¿tienen ustedes alguna duda con respecto a lo abordado el día de hoy? Este es el momento para que la podamos platicar. Bien, creo que no tienen dudas, que ha quedado claro los temas. Les voy a compartir ahorita en Classroom el ejercicio de redacción de demanda para que ustedes lo puedan no resolver, porque no es que ustedes tengan que elaborar nada, solo quiero que lo analicen, que tengan su código procesal civil a la mano y que verifiquen pues si esta estructura de redacción de demanda que les comparto cumple o no los requisitos. Eso sería. Y daríamos por finalizada la clase de hoy. Como repito, no tienen que enviarme ningún documento, ni llenar ningún formulario, ni nada. Simplemente se los dejo de ejercicio para que ustedes compartan. Pregunto, ¿estará conectada en el chat Jacqueline Suárez para que les comparta el link de asistencia? Por ejemplo, me pide ahí un compañero que si puedo compartir el contenido de la clase de hoy. Desde hace 15 días está en Classroom, compañero. Ahí usted lo puede descargar juntamente con las reformas. Creo que no está conectada, Liz. Va, está bien, no hay ningún problema. Igual hoy muchos compañeros se excusaron por el tema de que tienen trabajos en derecho administrativo y en otras clases, entonces vamos a omitir el link de asistencia el día de hoy. Ángel, tiene una pregunta. Gracias, Alex. Fíjese que no sé si es parte del proceso, pero me surgió la duda que me la hicieron ahí afuera del trabajo. Que si el divorcio, una demanda de divorcio, puede ventilar en lo contencioso administrativo. No, compañero, no es competencia de contencioso administrativo. Recordemos que lo contencioso administrativo se rige por la ley ley de lo contencioso administrativo y que devienen de recursos administrativos o de la lesividad de un contrato administrativo que perjudica al Estado. No es materia objeto de divorcio. El divorcio es únicamente materia de familia. Gracias, Alex. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, entonces damos por finalizada la clase de hoy y en unos minutos le voy a subir a Classroom el documento de la redacción de demanda para que ustedes se vayan familiarizando y practicando cómo se redacta una demanda. Que tengan un muy buen día. Esa sería la segunda parte de nuestra clase, así que ustedes se pueden tomar un receso, un desayuno, ahí una pausa y después realizar este ejercicio que les dejo. Les agradezco a todos por su atención el día de hoy y nos miramos el próximo sábado. Se cuidan. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias.